¡Arráncate, compadre! ¡Hey! ¡Pochicaca! ¡Viva México! ¡Viva México! Nada de las drogas. Hay que macanear. Me canso ganso. Que vive el pueblo. Me canso ganso. Que viva la patria. Hola, bienvenidas todas a De Chavas para Chavas, en donde yo, Vania Pasarán, y yo, Francisco Arredondo, hablaremos de política, noticias y algo más. Este es nuestro episodio número 3 y recordarles que tendremos uno nuevo cada jueves. Hoy haremos un recuento de las noticias más importantes de la última semana. La primera es la investigación de la Fiscalía al expresidente Enrique Peña Nieto. La segunda, la reapertura del caso Colosio. Y por último, las especulaciones de una posible renuncia del Papa Francisco. Francisco primero, te quiere el mundo entero. Arrancamos con la investigación de la Fiscalía al expresidente Enrique Peña Nieto. Esta semana, a través de la mañanera, el director de la UIF, Pablo Gómez, especificó que se habían abierto carpetas de investigación tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera como en la Fiscalía General de la República, en donde se involucra al expresidente Enrique Peña Nieto por depósitos que ascienden a poco más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales entre 2019 y el 2021. Estas transacciones se hicieron entre México y España. Lo más llamativo es que en estas transacciones se vieron involucrados familiares del expresidente Peña Nieto, tal como su hermana y su cuñado. Cabe mencionar que la suma de 26 millones de pesos se hicieron a través de 3 depósitos evidentemente millonarios, el primero de poco más de 16 millones de pesos y los 2 restantes de más de 5 millones de pesos. También se mencionaron retiros súper millonarios de más de 189 millones de pesos entre 2013 y 2022 y también depósitos entre estos mismos años de 47 millones de pesos. Crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Este reporte identificó irregularidades fiscales y financieras en 2 empresas que casualmente tienen que ver con el expresidente Peña Nieto y que una de ellas se vio beneficiada con contratos de gobierno, algo que casi no vemos, ¿no? No, casi no vemos pasa, en la política. No. Eso nunca ha pasado y pues este es uno de los primeros casos. Yo creo que por eso no había habido investigaciones, ¿no? Porque estas situaciones no se presentan en la política de México. Una de las empresas era Impulsora Agrícola La Laguna y la segunda era Productores FCB. Eso me sonó como a partido no, como a equipo de fútbol, pero no me sorprende. Pero precisamente a esta se le habían adjudicado contratos millonarios del gobierno por más de 10,000 millones de pesos. Estas transacciones se hicieron a través de 200 transferencias bancarias. No obstante, el expresidente salió a posicionarse a través de su cuenta de Twitter diciendo que él no tenía ningún problema de interés. ¿Qué más iba a decir? ¿No? Que no había ninguna situación extraña en estas transacciones y que todo lo podía comprobar. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la mañanera, también dijo que en caso de no comprobar las transacciones, entonces pues se enfrentará a acusaciones legales de evasión fiscal. No obstante, pues un poco como de la grilla que se menciona es que ya se rompió el pacto de impunidad que había entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que ya se habían iniciado estas investigaciones, porque en realidad no se sabe si solamente es una cortina de humo de este sexenio que cabe mencionar es uno de los más corruptos en la historia de México. O sea, sí. Oye, pero ya había hecho una consulta el presidente para enjuiciarlos, ¿no? O sea, sí, por claro. Por eso es que propuso eso, pues para revisar todos estos casos de corrupción. O sea, yo tenía entendido eso. Lástima es que esa fue una primera pruebita. Esa fue una primera prueba. Sí, la gente quería proteger a Peña Nieto. Ella tuvo la culpa, sí. Tuvimos todos la culpa. Where the investment in infrastructure. Sí, precisamente, y él dijo que no, o sea, que si algo se comprueba, consecuencias habrá, pero pues esto es lo que se menciona, ¿no? También dentro de la opinión pública. ¿Tú qué piensas? Pues sí, es muy interesante esto de que apenas se están dando cuenta de estas cosas, ¿no? O sea, ¿cuántos años han pasado desde que pues se le entregó la administración
a López Obrador y apenas están saliendo estos casos de corrupción. Es sí muy curioso, ¿no? Porque justo se ha hablado de este pacto de impunidad, el presidente López Obrador con el expresidente Peña Nieto, pues porque algo seguramente se saben entre ellos y pues para evitar pues conflictos en esta transición, pues no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa hasta ahora, que curiosamente también pues se acercan las elecciones tanto del Estado de México en 2023 y de Coahuila como las del 24, que como ya hemos mencionado en los episodios anteriores, pues ya está más adelantada que nada. Entonces, pues ahí es como donde cobra relevancia este tema. Y también el presidente Peña Nieto tiene incluso una visa dorada por la cantidad tan importante de recursos que posee y pues porque es un personaje privilegiado en ese país europeo. Sí, no, oye, y también otra cosa que es que quien era antes director de la UIF, Santiago Nieto, se posicionó respecto al tema y dijo que el rastreo de estos depósitos y de estas transacciones se hicieron gracias a las reformas dentro de la misma UIF que se hicieron en el 2019 cuando él estaba a cargo de la institución. Entonces, como que ahí también se quisieron aventar la bolita entre el actual presidente Pablo Gómez y Santiago Nieto, entre quién, como que de quién era el logro, ¿no? De quién había logrado, cuando en realidad, o sea, sí, cuando en realidad pues eso tuvo que haber pasado ya desde hace mucho, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, era algo evidente, imposible de que no pasara más cuando o sea, también hay una serie de personajes muy cercanos a Peña Nieto, o sea, su propia ex esposa, bueno, no sé si se divorciaron o no, pero la gaviota creo que solo se separaron, ¿no? Se separaron. Sí, Tal vez casualmente cuando terminó el gobierno, ¿no? Así, ajá, sí, se acabó el gobierno, se acabó la lana, también se acabó el amor, o sea. Exacto. Sí, imagínate la cantidad de información que no tenía Andrés Manuel cuando llegó al gobierno y para poder de verdad iniciar investigaciones, o sea, hacer determinadas acciones, pues para aplicar la ley que si bien evidentemente eso no le corresponde como al Ejecutivo, pues sí pudo haber dado la orden de que se investigara, ¿no? De que se abriera una carpeta de investigación precisamente para conocer pues, todo lo que había ocurrido en el sexenio de Peña Nieto. Pues sí, definitivamente un tema que ha llamado mucho la atención y es que, o sea, la corrupción en la administración anterior era evidente y sorprende mucho, justo como lo decíamos, que pues que apenas se dieron cuenta, ¿no? Y si este madre está saliendo con lo de la Casa Blanca, a partir de la Casa Blanca, pues ya veremos también qué cuentas se le cobran al presidente López Obrador cuando termine su administración, pues porque él también ya tiene casas grises, pero ya tiene también escándalos de ese tipo, con familiares también. Parece que ninguno se salva. Y bueno, también el tema del PRI, o sea, ¿qué onda con el PRI? Parece que los dirigentes, los presidentes del PRI son los encargados de sepultar al PRI, ya no López Obrador ni otro partido, sino están matando por dentro. Y bueno, ¿cómo defiendes personajes, por ejemplo, como lo de Echeverría, ¿no? Que en paz no descanse? ¿Cómo defiendes a Alito Moreno? ¿Cómo defiendes a Peña Nieto? O sea, hay que poner atención a ver cómo se sigue muriendo ese partido. Y bueno, seguimos con el caso Colosio. Y es que luego de casi 3 décadas del asesinato de este candidato priista a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República anunció que se va a reabrir el caso para determinar cuáles son las conclusiones de los procesos penales del mismo. Bueno, acá cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación al fiscal general, Alejandro Guer, para retomar el caso justamente por irregularidades, ¿no? Este fiscal a su vez informó de la integración de un equipo especial para, analizar todo lo referente al homicidio del ex candidato. También se solicitó a la Policía Federal Ministerial precisamente investigar los hechos y a las personas que están involucradas en el caso. Se le solicitó a la Cámara de Diputados copias del expediente integrado por la Comisión Especial que en ese momento se armó, así como también pues copias de estos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo esto porque la ex Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, de acuerdo con la verdad histórica, el asesinato lo realizó Mario Aburto sin ayuda de nadie más, que él fue el autor intelectual y material de absolutamente pues toda esta tragedia en contra
de Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues es que Mario Aburto, quien es el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, sostiene que él es un chivo expiatorio y que a su vez fueron violados los derechos humanos y los derechos al debido proceso. Él menciona que en el caso él sufrió de tortura y también ahora pues de incomunicación. Él busca anticipar su libertad y bueno, le faltan alrededor de una década a cumplir y bueno, él se autonombra un preso político en ese momento de Carlos Salinas de Gortari. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Oye, en este caso salen muchas preguntas actualmente el por qué se reabrió el caso, pero yo creo que la verdadera pregunta del siglo es ¿quién mató a Colosio? Sí. Sí, ya no es ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? No, es esta, la de ¿quién mató a Colosio? Esa es la pregunta. Y bueno, es que han salido, como dices, varios nombres, pues se presume generalmente que fue el presidente Carlos Salinas, pero también se habla de Camacho Solís, quien buscaba también ser el candidato a la presidencia, se dice incluso de Cedillo, pero pues la realidad es que sí hubo irregularidades en ese caso. Si nos vamos pues a las notas periodísticas de ese momento, sí hay muchas irregularidades, se dice que hubo 2 abortos, 3 abortos, que cómo es posible que él haya podido disparar primero pues en la cabeza y después en el vientre, que eso no era posible con una misma pistola. O sea, es un rollo muy, muy interesante, pero lo cierto es que justo en la verdad histórica, el que se señala y el que se autonombra como el autor de este asesinato, pues es Mario Aburto. Ahora lo que pues tenemos que andar viendo, pues es qué puede aportar, qué de nuevo puede salir en este caso. Y bueno, pues el presidente López Obrador ha dicho que... Si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Es que creo que aquí radica una de las situaciones, ¿no? Más allá del tema del asesinato al candidato presidencial, entra el tema del respeto a los derechos humanos y de todas estas acciones legales de las cuales se puede, pues, beneficiar Mario Aburto, ¿no? Entonces, creo que ahí entra un dilema entre el por qué se reabre el caso, si puede haber un beneficio al reconocimiento de los derechos humanos de Mario Aburto, como una controversia en general dentro del caso entre pues lo establecido por la ley y también el actuar político y el por qué curiosamente surge en este momento, ¿no? Entonces creo que ahí hay unas variables a considerar, pero definitivamente pues es algo muy controversial y de lo cual yo considero que puede salir mucha caña política. Me parece que justo el nombre de Colosio va a sonar más en la discusión pública, pero parece que el foco se va a centrar pues en el hijo, en Luis Donaldo Colosio Riojas, que es el alcalde de Monterrey y que pues es el personaje que está mejor posicionado de la oposición rumbo a las elecciones a la presidencia del 2024. Sí, definitivamente creo que la reapertura del caso tiene una esencia política. Porque, a ver, o sea, el hecho de que se le haya dicho al fiscal general que pues reabra el caso por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás, pues ¿cuántos casos no ha habido en donde el fiscal ni sus luces, pero está bueno para meter a la cárcel a su esposa, a quien es la mamá de su esposa y ahora va por los hijos? O sea, creo que en realidad... está ocupado en otras cosas. Así es. Venganzas y ahora, personal. Exacto. Y ahora, no por hacerlo menos el caso definitivamente, pero creo que pues es una forma de desviar la atención porque claramente Colosio es una figura muy importante para nuestro país, que marcó la historia de nuestro país y precisamente tanto en lo político como en lo público. El hecho de que actualmente lo retome pues tiene inmiscuido dentro de su ser algo por ahí turbio. Entonces, pues hay que estar pendientes en lo que justo mencionan las noticias, en el actual del fiscal y pues en las demás recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esperemos ahora sí le hagan caso, ¿no? Y que también le hagan caso por ahí al metro, a que se cayó el metro y demás investigaciones pendientes que tenemos. Y fíjate, la que dirige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya despertó sí, porque igual, o sea, desde que llegó no se han visto ni sus luces, pero justo en temas como que resaltan, ya, aquí estoy, ¿no? Y ya me voy a poner a chambear. Pero sí, ojalá que todos hagan lo que les toca y bueno, veremos las conclusiones de este caso tan importante, como dices, pues para la vida política y la historia democrática de México.
Arriba la mano de los apostólicos romanos. Y pasamos con la tercera noticia, precisamente sobre una serie de rumores acerca de la posible renuncia del Papa Francisco, que en las últimas semanas pasó situaciones complicadas de salud debido a un fuerte dolor en su rodilla. ¿Qué? Se chingó la rodilla. Sí, literalmente. Y debido a estos problemas, tuvo que recurrir a usar bastón, posteriormente una silla de ruedas y a realizar sus actividades cotidianas a través, pues, como de estas herramientas, ¿no? Entonces, también como que los medios de comunicación dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué, pues, estará mal de salud? ¿Cómo estará, no? Incluso canceló algunos viajes importantes a África. Para esto, cabe mencionar que Francisco, pues, ya anda ahí rondando los 86 Yo no, años. Yo no. Francisco primero. El Papa, dices tú. El Papa, sí. El Papa, pues ya tiene 86 años y solamente tiene un pulmón. También esto y su estado de salud, pues generó especulaciones sobre una posible renuncia, similar al caso anterior de Benedicto XVI, quien justificó precisamente su abdicación por una debilidad física. A ver, hablando de Benedicto XVI, aquí hay que hacer una aclaración. Y es que tanto nosotros como muchos medios a nivel internacional caímos en la fake news de la muerte de Benedicto XVI. Pues un periodista italiano creó una cuenta falsa de quien es pues sí, como el líder, el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, de donde es Benedicto XVI, y pues dijo, no, pues sí se murió. Entonces todos caímos, pero pues ya salieron a desmentir. Bueno, habiendo aclarado esta situación de Benedicto XVI, pues hay que pasar a las razones de estas especulaciones de la renuncia del Papa. Ya Vania nos contó más o menos lo de su estado de salud y merece la pena destacar que el Papa está próximo a nombrar nuevos cardenales en el mes de agosto. Los cardenales justamente son los que eligen de entre de ellos al siguiente papa. Pues cuando el papa muere, se elige como el sucesor, ¿no? Se rumoraba la renuncia de Francisco porque él justamente fue elegido luego de la renuncia de Benedicto XVI. Se piensa que a partir de ahora, pues ya como que va a ser una costumbre el que pues ante la debilidad física pues renuncie, ¿no? Pero pues él ya ha desmentido estos rumores. Él dice que no tiene pensado hacerlo por el momento. A ver, cabe resaltar que no es común que pues un papa deje precisamente la silla de San Pedro, porque se asume pues que esta encomienda en principio está dada por Dios y es de carácter vitalicio. Entonces, antes de que Benedicto pues renunciara al cargo, el último papa que lo hizo fue hace casi 6 siglos. Pero entonces aquí justo ya entra como una pregunta que me gustaría muchísimo que nos iluminaras, Francisco, y no el Papa Francisco, tú, Francisco Redondo. ¿Hay 2 papas o qué show? No, o sea, realmente hay solo un papa, es el Papa Francisco. Benedicto XVI sigue teniendo sí el título de papa, pero es el papa emérito, es como el papa en retiro. Lo que quiere decir que ya no tiene ninguna autoridad real, efectiva, sobre la Iglesia ni sobre el Vaticano. De hecho, Benedicto XVI le juró lealtad y bueno, pues el seguir al nuevo líder, ¿no? Al nuevo papa, que es Francisco. Sí hay 2 papas, pues porque, como decimos, sigue vivo Benedicto XVI, pero bueno, él solamente tiene el cargo por pues sí, la encomienda que realizó, el trabajo que realizó, pero ya no es papa, digamos, en activo. En funciones, ¿no? En funciones, exacto. Oye, entonces, esto, a ver, para empezar, es un tema muy interesante porque creo que en pocos espacios precisamente se retoma el tema del Vaticano, ¿no? Como que tiene mucho esta idea, pues, de que la religión y la iglesia y demás, pero no sé si nos puedas contar un poco más de por qué estamos hablando de esto, o sea, ¿por qué la figura del Papa, el Vaticano, por qué es importante? Claro, sí, pues, de hecho, o sea, el Vaticano tiene dos condiciones, ¿no? 2 características. Una, por supuesto, es la parte religiosa, o sea, es el centro del catolicismo. El Papa es, pues se dice, el sucesor de San Pedro, o sea, como el encargado del changarro de Dios. Y bueno, por la otra parte está la figura política, la importancia política, y es que, bueno, la Santa Sede, que es la Iglesia,
el gobierno de la Iglesia tiene un territorio, tiene un país. De hecho, el Vaticano es el país más pequeño del mundo, no llega ni siquiera a 1 kilómetro cuadrado de territorio, pero, digamos, ya tiene esa jurisdicción, ya tiene esa autoridad, y bueno, es la única iglesia que tiene un país, y al tener un país, pues tiene esa posibilidad de llegar a más lugares, de tener relaciones, pues, con otros países, y aquí es donde la figura del Papa, pues, tiene una verdadera importancia política, ¿no? Otra vez, la población del Vaticano no supera las 800 personas, pero justo la importancia radica en ese alcance que tiene, ¿no? Son millones de seguidores católicos, y bueno, justamente lo que diga el Papa no solo queda en lo religioso, no solo queda en la doctrina, sino también ya son posicionamientos políticos, ¿no? Por eso es importante lo que diga el Papa y lo que le pase al Papa y lo que suceda en este territorio tan chiquito. Y bueno, ya también como un dato curioso, pues el Vaticano, justamente el país, es una monarquía absoluta. O sea, parece como que ya eso no existe en el mundo más que pues en el Medio Oriente hay monarquías absolutas, pero no. El Papa es la máxima autoridad política y moral de este estado tan chiquito, y a su vez justamente es el líder religioso más importante, pues, por los más de 1.360 millones de católicos en el mundo. Entonces, sí es importante lo que diga el Papa, en particular con este Papa Francisco, que ha sido muy mediático. Sí, y precisamente recuerdo que hubo mucho revuelo cuando pues él como que llegó al cargo, precisamente porque él pues es el primer papa latinoamericano, específicamente de Argentina. Sí. Por derecho divino, el papa es argentino. Y pues fue el primer jesuita, ¿no? También en llegar al cargo. Y todos estos componentes han sido una característica básica de su pontificado, porque pues le ha dado un tinte diferente y se ha alejado de determinadas tradiciones, de determinados cánones que pues marcan un punto y aparte dentro del ejercicio del poder, al menos en este sentido. Sí, exactamente. Él ha roto con varias tradiciones que se ven pues desde los símbolos más elementales, ¿no? En la vestimenta, en la forma de hablar, pues sí, en los zapatos que usa, en lo que dice. Él es como más, se asume como más libre, y justamente proyecta esa imagen pues como de un cambio, ¿no? Él además pues ya en lo político, en lo administrativo está impulsando varias reformas a la iglesia católica, a la burocracia vaticana. También busca justo como modernizar la fe, traer un lenguaje más coloquial, situaciones más cotidianas, y bueno, también tiene una visión más progresista del mundo, ¿no? Gana simpatías con mucha gente que, aunque no se asuma como católica, pues tiene cierta conexión personal con el Papa Francisco, y bueno, justo es esa la característica que lo distingue. Oye, y entre todas estas cosas importantes que estamos mencionando, a mí sí me gustaría resaltar que creo que tiene una carita muy tierna, o sea, no sé si esto es muy informal de mi parte, pero sí quería mencionarlo, la verdad. Sí, tiene una cara como chistosita. Muy amigable, como que me dan ganas de abrazarlo, ¿sabes? Ándale, sí. Me dan ganas de darle un abracito. Y fíjate, es raro porque él es argentino, y luego como que los argentinos no caen muy bien, como que tienen una sangre medio pesadona, pero yo he conocido algunos argentinos que son muy, muy amistosos, y este viejito también como que cae bien, ¿no? Sí, a comparación del otro, o sea, de Benedicto XVI, que tenía como una cara más seria. A él no lo quería abrazar, o sea, definitivamente a él sí no le quería dar un abrazo. Sí, no. Muy bien, pues si nosotros no nos chingamos la rodilla como el Papa Francisco, nos veremos por acá el próximo jueves en De Chavos para Chavos. Los invitamos a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, @dechavosparachavos, en vez de O es una X. Y pues nada, yo soy Vania Pasarán. Yo soy Francisco Arredondo. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Y ahí empieza. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!